Amada iglesia, qué bueno verles de nuevo. Hola. Que Cristo, Dios de gracia, lo cuide, lo proteja, lo bendiga grandemente. Yo quiero que en este momento cada uno de ustedes se acuerde de su conversión. El día en que usted tenga la certeza de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Dígale, Señor, gracias por ese día tan especial, porque cada conversión es tan diferente, pero el Espíritu es el mismo, como dice la Escritura en Corintios. Es el mismo Espíritu Santo quien nos regenera en un momento especial, en cualquier lugar, pero siempre mediante la predicación de la sola Escritura, porque Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por ese día que tú me convertiste. Gracias, Señor, por ese día donde a ti te agradó. Por gracias, Señor, darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Señor, y nací de nuevo. Gracias, Señor. Solo tengo palabras de gratitud para contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Escrito por Lucas, el evangelista. Y vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2 en adelante. Tome su Biblia, por favor. Yo lo voy a esperar un momento para que usted llegue a la cita. Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y observe que la palabra camino está en mayúscula, haciendo referencia a Cristo, porque Cristo es el camino, los trajese presos a Jerusalén. Una de las cosas que quiero que ustedes mediten y que entienda es que el gran deseo, el mayor de todos los deseos del escogido de Dios es conocer la buena voluntad de Dios. El primordial deseo del escogido de Dios es conocer muy bien las Escrituras, porque a través de la Escritura es que yo conozco a la persona de Cristo. Y el gran deleite del escogido de Dios no es tener plata, no es tener lujos, no es viajar, no es ser próspero materialmente, no. El gran deleite del escogido es hacer la voluntad de Dios. Uno de los peligros más terribles es no hacer estas dos cosas. Y Hechos capítulo 9 nos va a enseñar cómo conocer la voluntad de Dios. Dice que Saulo, a mí me llama la atención que dice que respiraba amenazas, óigalo, respiraba muerte contra los cristianos, contra los discípulos de Cristo, respiraba muerte. ¿Se puede usted imaginar todo el tiempo respirando muerte, respirando odio, respirando querer matar a los cristianos? El nombre Saulo es un nombre hebreo que significa pedido. Y Saulo era fiel a su creencia, Saulo era fiel a su religión, Saulo era fiel a su sumo sacerdote, pero esa lealtad que tenía el apóstol, quien fue después el apóstol Pablo, esa lealtad que tenía Saulo era una lealtad que estaba mostrando lealtad a lo humano, pero realmente estaba muy equivocado en cuanto al amor real para con el Dios de gracia. Hasta el punto que lo lleva a matar seguidores de solo Cristo. Odiaba la sola Escritura, odiaba ese concepto de solo Cristo. Y uno dice, ¿cómo es posible que le sucediera eso a Saulo de Tarso si él había sido educado nada menos que por Gamaliel, un hombre brillante en el Antiguo Testamento?
Y quiero decirle una cosa, en el mundo de hoy hay mucho pedido para dañar a los cristianos. Recuerden que la palabra Saulo significa pedido. Y hoy hay mucho pedido para lastimarnos. A la gente del mundo le encanta perseguir al cristiano de la sola escritura. Aún dentro de las mismas iglesias, a la gente les encanta dañarnos, lastimarnos a los que predicamos la sola escritura. Ahora, sabemos que Saulo de Tarso se convierte en Pablo. Y Pablo era el nombre romano que significa poco. Yo le quiero pedir algo, por favor. No se guíe por su creencia personal. No se guíe por su religión. Y Pablo dice en el libro de los Filipenses que él era hijo de papá hebreo, de mamá hebreo, de raza. Por eso él dice del linaje de Benjamín, hebreo de hebreos. Pero hay una cosa muy particular de Saulo. Vivía furioso con los cristianos. El otro día escuché a alguien que decía, él es de esos cristianos que aman odiar. ¡Wow! Y Saulo es increíble, pero respiraba amenazas de muerte. Ese término da mucho de qué hablar. Y él, dice Matthews Henry, no estaba tranquilo cuando veía a un cristiano tranquilo. No estaba feliz cuando veía a un cristiano feliz. A él no le daba de paz ver a un cristiano con paz. Qué paradoja, ¿verdad? Y entonces vamos a ver 3 puntos muy pequeños. Y el primero es que Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la sola escritura. El primer punto, Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la sola escritura. Versículos 3 y 4. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo era un religioso muy comprometido, sin duda alguna. Comprometido con su iglesia, comprometido con el sumo sacerdote, comprometido con el líder, comprometido con su iglesia local, comprometido con el ministerio que él tenía en la iglesia, seguramente cualquiera que fuera, el de alabanza, el de seguidores, el de servidores, muy comprometido con su camino personal. Pero miren lo interesante, qué ironía, sin tener la más mínima idea de que estaba persiguiendo a Cristo. Y aunque era un fariseo saturado del Espíritu Santo, óigalo, perseguía la palabra viva. Dice Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo lo escribe y él dice, versículo 4, Filipenses capítulo 3, verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si estamos hablando de herencia religiosa, de que él pertenecía a una sinagoga muy importante y se la pasaba sentado con el sumo sacerdote y dialogaba con él todo el tiempo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, era un gran fariseo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El apóstol Pablo ya después entiende el error tan grande en que él se encontraba. Pablo estaba convencido de que al perseguir a los cristianos estaba haciendo la voluntad de Dios.
Wow. Pero el Jesús de la palabra, el Cristo de las Escrituras, lo llama a la realidad. Y observe cómo dice en el versículo 4. Le dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Voy a decirle algo, querido hermano en la fe. No busque la voluntad de Dios en las cosas de moda, por favor. No busque la voluntad de Dios en lo espectacular. No busque la voluntad de Dios en las experiencias personales. No busque la voluntad de Dios en un concierto con luces. No busque la voluntad de Dios en testimonios de otros. No busque la voluntad de Dios con la conversión de otro. Porque no es Cristo guiando. Recuerden que el primer punto es, Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la sola Escritura. Por eso es de necios pretender conocer la voluntad de Dios lejos de la Biblia. Es completamente equivocado. No vaya a ser, y usted, aunque sea, entre comillas, muy comprometido con su iglesia local, es posible que usted esté persiguiendo la iglesia de Cristo cuando usted no se somete, cuando usted no escucha, cuando usted no se deja guiar únicamente por la voz de Dios. No se deje guiar por la voz de un líder, por la voz de alguien que le dice, no, Dios, tengo palabra para ti, Dios me ha dicho que no haga esto, Dios me mostró que tú debes ennoviarte con esta persona, no con esta. Mucho cuidado, por favor. Recuerde que Dios no manda razones con nadie. Dios es un Dios personal que habla cara a cara. ¿Y cómo le habla Dios a usted? Pues a través de la Escritura. Ahora vamos a ver. Por eso voy a hacer énfasis en el primer punto de los 3. Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la Escritura. Toda la voluntad de Dios para su vida y para mi vida solo se encuentra en las Escrituras. Por eso dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí no dice lámpara a mis pies es mi pastor, no. Ahí no dice lámpara a mis pies es mi líder, no. Lámpara a mis pies es esa persona que tuvo un sueño y me mostró. No, mucho cuidado, por favor. Y la obra de conversión, esto es muy interesante, no está limitada a ningún lugar. Saulo fue convertido, ¿saben dónde? En Damasco, yendo a Damasco, un lugar completamente pagano. Uy. Y tristemente debo decirlo, pero se persigue mucho el principio de la sola Escritura. ¿Y saben cómo se persigue? Cuando la gente camina por caminos diferentes, caminos de sueños. Cuando la gente camina por caminos de visiones. Cuando la gente camina por caminos de profecías, creyendo que están sirviendo al Cristo de la Biblia, pero no es así. Sin pensarlo, están persiguiendo la iglesia de Cristo. Todo aquel, déjeme decirle, que ve la luz de las Escrituras, solo le queda lo que hizo Pablo. Cayendo a tierra, oyó una voz. Leámoslo de nuevo el verso 3. Dice, mas yendo por el camino. ¿Por cuál camino? Por otro camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, un lugar pagano, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Se calcula que era mediodía. Y entonces, ¿qué pasó? Cayó a tierra. ¿Eso qué es lo que me enseña la Escritura? Que cuando yo veo la luz de las Escrituras, solo me queda que caer a tierra. ¿Para qué? Para adorar con reverencia a Cristo, el Dios de gracia. Y a veces la gracia de Dios obra en los pecadores cuando están en su peor estado, como estaba Pablo, que respiraba odio contra los cristianos, respiraba muerte. Oiga, increíble.
Y hay personas que asisten a iglesias cristianas que aman odiar. De repente, dice la Biblia, le rodeó, la última parte del verso 3, de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El brillo de Cristo es infinitamente más brillante que la luz del sol, que a mediodía, en Damasco, que es un desierto, la luz del sol está en su cenit, pero la luz del sol quedó opacada con la luz de Cristo. Yo voy a decirle algo. El brillo de las Escrituras es más brillante que el universo mismo. Eso lo estudiamos en el Salmo 8. La Escritura es lo más maravilloso. El universo no puede leer las Escrituras. Las plantas no pueden leer las Escrituras. Los animales no pueden leer las Escrituras. El único ser viviente que está dotado para leer las Escrituras somos nosotros. Por eso nosotros, los hijos de Dios, debemos aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues a través de la Biblia. Cayendo en tierra, el primer deseo y el primer efecto que Cristo causa en mi vida es postrarme ante su presencia. El primer efecto que causa Cristo en mi vida al momento de la conversión es que yo me humille más y más y más. Y cuanto más me humille, Él más me usará para su gloria. Y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿En qué idioma le habla Dios a Pablo? En el idioma más común de aquel momento, que era la lengua hebrea, la más conocida. Dios no le habla en una lengua extraña, no, Señor. Dios siempre habla en una lengua en que usted y yo podamos entender, podamos comprender. Recuerden que la fe viene por el oír, y el oír viene solo por la palabra de Cristo. Ninguna otra voz puede darnos vida. Puede que venga la voz de un líder y que diga, el Señor me mostró y te voy a decir algo al oído. Eso es completamente falso. No tiene nada que ver con la auténtica conversión. Por eso la única conversión que predicamos es esta conversión. Porque es una conversión que está en las Escrituras. Las demás conversiones son personales. La mía es muy personal. Yo nunca predico mi conversión porque es personal. Porque no es escritural. Saulo, Saulo. Recuerden que estudiamos cuando en la zarza ardiente que hay 7 dobles llamados, ¿se acuerdan? Moisés, Moisés, Abraham, Abraham, Samuel, Samuel, Jacob, Jacob, Saulo, Saulo, Simón, Simón, Marta, Marta, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Y aquí viene una pregunta de Cristo que resume toda tristeza. Uno dice, ¿acaso Cristo no sabe la respuesta? Claro que la sabe. Pero Él quiere mostrarle a Saulo y a nosotros, por favor, a la iglesia, que la pregunta de Cristo resume completa tristeza, muestra una hermosa mansedumbre y muestra un amor incomparable y una compasión única. Le está diciendo el Señor, Pablo, ¿por qué? ¿Por qué precisamente tú, Saulo, que te sabes el Antiguo Testamento de memoria, fuiste educado por Gamaliel? Privilegiado, Saulo. ¿Qué motivo tienes para tratarme así, Saulo? Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué mal te he hecho, Saulo? Y viene a mi mente lo que dice Jeremías, capítulo 2, por favor, verso 5. Este es un texto que algún día vamos a estudiarlo. Dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí? Óigalo, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué
de malo hayan en mi Biblia que se van tras la prosperidad? ¿Qué maldad hallaron en las Escrituras que se van únicamente tras testimonios vanidosos, tontos y ridículos? ¡Qué maldad! Dígame, ¿qué de malo tiene mi Biblia? Lo que está diciendo. Hay una tristeza enorme en el Señor Jesucristo. Y Saulo, pensaba que solo estaba persiguiendo a un grupo de personas pobres, a un grupo de personas débiles y estúpidas, sin darse cuenta que era a Cristo mismo a quien estaba persiguiendo, a la persona de Jesucristo. A Jesucristo mismo en persona lo estaba persiguiendo Saulo, creyendo Saulo que estaba sirviendo a Dios. Qué paradoja, ¿verdad? Voy a decirle algo. Cuando usted y yo hablamos mal de un buen cristiano que se esfuerza por escuchar la voz de la sola Escritura, óigalo, cuando usted y yo hablamos de un cristiano así y respiramos odio contra esa persona, es como si se lo estuviéramos haciendo al Jesucristo mismo en persona. Versículos 5 y 6. Y Saulo le digo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le digo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Wow. Versículo 6. Saulo, temblando y temeroso, digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le digo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El que hace poco blasfemaba a Cristo, el que hace poco respiraba odio contra los cristianos. Recuerden, muchos cristianos que dicen ser cristianos aman odiar. Ahora en el verso 5 dice, ¿quién eres? Señor. Ahora Pablo lo llama Señor. ¡Wow! ¡Qué respeto! ¡Qué reverencia la de este Saulo en su conversión tan hermosa! Y voy a decirle, lo que más humilla a un alma es saber que está pecando contra Cristo el Señor. Lo que más le duele a un alma no es no tener plata. Lo que más le duele a un alma no es no dar testimonio de prosperidad. Lo que más le duele a un alma es pecar contra Cristo el Señor. Y Pablo está en tierra, él está completamente tirado en tierra, postrado. Lo tumbó, fue Cristo. Y saben, Pablo hace dos grandes preguntas que marcaron su vida para siempre. Pablo hace dos preguntas de las cuales él pasó el resto de su vida aprendiendo la respuesta. ¿Cuál es? ¿Quién eres, Señor? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? La vida cristiana consta en saber quién es realmente Jesucristo, su persona, su deidad, su naturaleza divina, su naturaleza humana. Y usted y yo estamos llamados a imitar su naturaleza humana, no la divina, mucho cuidado. ¿Y cuál es la humana? Ser mansos, ser humildes, poner la otra mejilla, devolver bien por mal, no la divina. No estamos para disque resucitar muertos, para disque hacer cosas. Y le dice el Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús personalmente llamó a Pablo, por eso él se le puede llamar apóstol, porque cumplió una de las condiciones, fue llamado personalmente por Jesucristo. Y
lo llaman lejos de Jerusalén para separarlo del judaísmo. Ahora me da mucha tristeza porque la iglesia cristiana se está judaizando. Ahora la gente coge ritos judaicos. Yo no entiendo por qué. No tiene nada que ver. Mucho cuidado, por favor. Y lo llama fuera de Jerusalén para separarlo del judaísmo, para que fuera uno de sus apóstoles, óigalo, con todo su conocimiento del Antiguo Testamento y con todo su deseo de promover, óigalo, de promover lo que es la vida cristiana. Porque Pablo era una persona celosa de la tradición, recuérdelo, y lo convierte en un amante, ¿sabes de qué? De la sola Escritura. Se vuelve un amoroso de solo Cristo. Por eso Pablo escribió la gran mayoría del Nuevo Testamento. Este hombre, ahora Pablo, recuerde que significa, es el nombre romano que significa poco. Ahora es un hombre humilde, ahora es un hombre sencillo. Y ahora se convierte en un precioso instrumento para servir solo a la causa de solo Cristo. Yo le voy a suplicar algo. Escuche la voz de la Escritura todos los días. Recuerde el primer punto. Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la sola Escritura. Yo le suplico, escuche la voz de la Escritura todos los días. ¿Y sabe qué tiene que hacer apenas abra la Biblia? Póstrese, al igual que el apóstol Pablo. Vaya a tierra. Porque usted y yo somos gusanos de Dios, gusanitos del Señor. Y esté dispuesto, yo le suplico, esté dispuesto a sacar tiempo para leer la Biblia al menos una horita al día. ¿Qué es una hora al día? No es nada. Porque la Biblia es la única voz de Dios venida del cielo. Y se dará cuenta de cómo de pronto usted persiguió la iglesia de Cristo, aún estando en una iglesia cristiana, o de cómo otros persiguen hoy a la iglesia del Señor con sus espectáculos, con sus shows, con sus teatros, lejos de la Escritura. No estamos en un tiempo de avivamiento, no, eso no es verdad. Estamos en un tiempo de alejamiento de la sola Escritura. Ahora que lo que hay son muchos fans de Jesucristo, muchos seguidores de la música cristiana. Y dice en el versículo, la última parte del verso 5, dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Eso qué significa? Te estás haciendo daño a ti mismo, Pablo. Dar duras cosas como yo coger contra una pared y darme golpes contra una pared. Dios me habló, Dios me dijo, yo siento, yo pedí una señal. Mucho cuidado. Ir contra la Escritura, ir contra la Biblia, es perder. Es lastimarse usted a sí mismo. Así vaya a una iglesia cristiana todos los domingos y todos los días entre semana. Porque muchos están caminando por otro camino, por el camino emocional, por el camino de que anoche soñé y entonces Dios, yo creo que Dios me está diciendo esto. Es otro camino y eso es perseguir la iglesia de Cristo. Porque solamente hay iglesia de Cristo. Martin Lloyd Jones hace un tratado hermoso de que solamente hay iglesia de Cristo donde se predica la sola Escritura. Lo demás es una asamblea bonita de cantos, de un buen tiempo, de disfrutar y un compañerismo. Y entonces uno ve cómo miles de parejas, de matrimonios viven en dolor. Uno ve cómo hay relaciones padres e hijos muy duras, muy difícil. Hay gente realmente que tiene una vida que uno dice, pero no ha conocido a Cristo sin duda alguna. No obedecer la voz de Cristo por su sola palabra, solo a usted le va a causar mucho dolor. Pero
Pero como Dios a nosotros los escogidos nos ama tanto, Él nos va a ayudar, nos va a guiar ¿para qué? Y el Espíritu Santo nos guía a las Escrituras, nos guía al amoroso Cristo de la Biblia. Él dirige nuestros pasos. Eso es lo que debe pasar. El segundo punto. El primero es, Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la sola Escritura. El segundo punto, soy manso cuando soy manso a la voz de la sola Escritura. Dice el versículo 6, y Saulo temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué hermoso, ¿verdad? Ahora solo quiero obedecer la voz del Señor. Antes solo obedecía la voz del sumo sacerdote, con cartas del sumo sacerdote, respirando odio contra los cristianos. Ahora esta persona, una real conversión, solo quiere escuchar la voz de Cristo, su Señor. ¿Qué nos enseña? Acérquese a leer la Biblia con temor y reverencia. No por salir del paso. No. Saque un tiempo, vaya a un lugar secreto y lea la Biblia, por favor. No importa cuánto usted ore, no importa cuánto usted ayune, no importa cuán fiel sea usted a su iglesia y a su líder, si no lidia de manera seria con su pecado, porque si usted no toma en serio la Escritura, se está engañando a sí mismo. Juan Carlos Spurgeon decía algo y yo estoy de acuerdo con él. Yo no soy enemigo de nadie, decía Spurgeon, pero soy enemigo de toda enseñanza que no proviene de la sola Escritura. Lea la Biblia, yo le suplico con temor y reverencia, pues es el mismo Dios hablándole a usted cara a cara. Los puritanos decían, la Biblia se debe leer solo de rodillas, dando a entender que debo leerla con una reverencia tan enorme. La vida cristiana no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que yo siento, no es hacer lo que yo o lo que el líder me dice, sino lo que la Escritura dice. Por eso Jesús siempre decía, escrito está, escrito está. Él nunca dice, mucho cuidado, dice el Señor. No. No se engañe a sí mismo, por favor. La vida cristiana es escuchar la voz de Dios por la palabra con su voz suave y apacible. Y no se trata de gritos, de espectáculos, de histeria, de saltar. No. No diga, escucha Señor, que tu siervo habla. Diga más bien, habla Señor, que tu siervo escucha. Yo le suplico, reconozca a Dios en todos sus caminos. Y dice la Biblia que Él enderezará su vida. Y después dice en la segunda parte del verso 6, y Jesucristo mismo en persona le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús ya ha planeado, ha ordenado una carrera para este Saulo, para que sirva a Dios, y vaya que sí le va a costar ese servicio a la persona de Cristo. Pero ahora Pablo se somete por completo a la voluntad de Cristo el Señor, de Cristo, ese Cristo de las Escrituras. Al igual que Pablo, yo le suplico, por favor, levántese y sea manso a la voz de Dios, sea manso a la voz de la Biblia, por favor, léala. Y edifique su iglesia, por favor. Léala y la Biblia con pasión. Tenga celo por las Escrituras. Tenga una relación personal con la Biblia, yo se lo suplico. No dañe su iglesia permitiendo que haya... El otro día, yo sé que fui un poco duro, pero pasaba
iba con mi esposa pasando por una iglesia y yo vi con luces y y a bailar con Cristo, De pronto se me acercó un joven y yo le dije, oiga joven, ¿qué es eso? Y él me dijo, es una iglesia cristiana. Le dije, no joven, no, joven. Vaya a las escrituras, por favor. En lo que la Biblia no tiene palabras, yo no debo tener oídos. No dañe su iglesia, cuídela. ¿Cómo la cuida? Sometiéndose a la escritura. Deje que Cristo lo guíe. ¿Cómo? Pues déjese guiar por la voz de la escritura. Usted, por favor, sea manso a Cristo. ¿Y cómo usted y yo somos mansos a Cristo? Pues siendo mansos a la voz de la escritura. Bueno, escrito está. Sí, Señor, lo voy a hacer. No voy a discutir. Está escrito, Señor. Tú me lo ordenas. Tú lo dices. Sí, Señor. ¿No debo dejar de congregarme? Sí, Señor. ¿Debo orar al menos 1 hora al día? Sí, Señor. No sigas a los falsos profetas que predican sus sueños y visiones, como dice Jeremías. Sí, Señor. Solamente te voy a escuchar a ti. Solamente voy a oír tu palabra. Sea manso a la palabra, por favor. Versículo 7. Y dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la luz, mas sin ver a nadie. Muchos iban con Saulo. Él siempre bajaba con cantidad de personas para matar a cristianos. Muchos oyen la Biblia, claro. Muchos oyen predicaciones con algo de evangelio, multitudes. Pero no la entienden. Quedan mudos. Y no ven en las escrituras al Dios de gracia. Y la luz de Cristo no los enceguece. Y la luz de Cristo no los llena. ¿Y saben qué? Y continúan en sus propias creencias. No, yo le voy a creer a él porque él tiene palabra profética. No, yo sí le creo a él porque a él el otro día de 5 profecías atinó a 3. Por favor. No siga sus propios sueños. Todos tenemos sueños diferentes, todos soñamos. Pero Dios no habla así, eso lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero dice Lucas 16:16, los profetas y la ley fueron hasta Juan el Bautista. Ahora es la escritura, dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Mire cómo comienza diciendo el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1. La palabra es muy clara. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, eso fue en el Antiguo Testamento, sí. En estos postreros días, o sea ahora, nos ha hablado por el Hijo, o sea por el Verbo, por la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Recuerden que la palabra ven significa lo último, porque Cristo es la mente de Dios. Fuera de la escritura no hay nada, por favor, iglesia. Muchas personas piensan que al predicar sus sueños están sirviendo a Dios. No, lo que están haciendo es persiguiendo al Cristo de las Escrituras. Muchos leen la Biblia, yo no lo discuto, claro que sí, pero no oyen la voz del dueño de la Biblia. Y solo oyen la falsa voz de sus propios corazones y de sus religiones y de los dogmas que tienen en cada uno en sus iglesias. Hay un tratado muy lindo. Alguien dice que últimamente ha aparecido el nuevo evangelio según los evangélicos. Es un tratado muy interesante. Pero yo quiero, mi deseo es que usted por favor permanezca en la sola escritura. Dios solamente habla a través de la Biblia. Dios no habla de otra forma, por favor. Recuerde que entre Malaquías y Mateo hubo 400 años de completo silencio. Y el tercero y último punto. El primero es, Cristo me guía cuando me dejo guiar por la voz de la sola escritura. Y el segundo es, soy manso a Cristo cuando soy manso a la voz de la sola escritura. Y el tercero y último,
me someto a Cristo cuando me someto solo a la voz de la sola Escritura. Versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Solo el apóstol Pablo comprende la voz del Cristo de las Escrituras. Y el que antes fuera orgulloso y soberbio, porque así era él, orgulloso y soberbio, pedido por el sumo sacerdote, ahora es poquito, porque él era un orgulloso fariseo, recuérdenlo. Ahora es una persona mansa que se deja guiar por una persona, Ananías, un tal Ananías que no era nada conocido. Ya este Saulo, quien ahora es Pablo, ya no es ágil en sus fuerzas. Ya no dice, ahora voy a entrar en una guerra espiritual, y ahora voy a aplastar al diablo, ahora yo decreto, y ahora yo ato, y ahora yo desato. Por Dios, ¿qué es eso? ¡Qué arrogancia! Ahora es muy torpe, hasta el punto que perdió la vista, dice la Biblia en el versículo 9, estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Ahora es torpe para andar, que tiene que llevarlo otra persona. Ahora es otra persona completamente diferente. Es un Pablo manso, es un Pablo humilde, porque él tuvo una conversión real. Por eso él es el último apóstol. Es importante y definitivo que usted y yo seamos mansos a la voz viva de la sola Escritura. Ahora Pablo se somete a las instrucciones de Ananías, un discípulo poco conocido de Jesús. Y voy a decirle, si usted no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, Dios nunca le mostrará su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo cambian las cosas, no le parece? Cuando uno se somete a la voz de la Escritura. ¿Cómo cambian los matrimonios cuando el matrimonio se somete a la voz de la Escritura? Dice Juan Carlos Ray que de las cosas más imposibles de encontrar en el mundo es un joven humilde. Los jóvenes son extremadamente vanidosos y impresionante los jóvenes como son de engreídos. ¿Cómo cambian los jóvenes? Cuando realmente se someten a la Escritura, entonces se vuelven mansos a la voz de Dios. ¿Cómo cambian los hijos cuando se someten a las Escrituras? Entonces van y leen Efesios que dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya, sí señor. Yo me someto a tu Escritura. Cuando usted se somete a la Escritura, se está sometiendo a Cristo. No la discuta, por favor. ¿Cómo cambian los pastores cuando se someten a la Escritura? Ahorita los pastores parecen ser más empresarios de éxito que siervos. Ahora entran con una prepotencia. Cuidado, el otro día alguien decía, no me toque, yo no quiero contaminarme de pecado. Por favor. ¿Se acuerdan que en la época de Cristo no se podía tocar un féretro porque los judíos decían que se contaminaban? ¿Se acuerdan la madre que perdió a su hijo? ¿Se acuerdan? Su único hijo. El Señor fue y tocó el féretro, y eso para los fariseos fue terrible. Uy, ¿cómo toca ese féretro? Se está contaminando. Tanta religiosidad, Señor. Hay tantos Saulos en la iglesia, tantos Saulos, que lo único que están haciendo es persiguiendo a Cristo mismo, persiguiendo la sola Escritura.
no predican la sola escritura. Cuando yo predico un sueño, yo estoy persiguiendo la escritura. Cuando yo predico mi experiencia personal, yo estoy persiguiendo la sola escritura. Cuando yo predico mi prosperidad, yo estoy persiguiendo la sola escritura. Cuando yo predico mi conversión, yo estoy persiguiendo la sola escritura. La única conversión que se debe predicar es la conversión de Pablo. La mía es muy mía. Pero no es para predicarla porque no es escritural. ¿Cuántas experiencias tengo yo? Muchas. Pero no edifican a nadie. La Biblia es la que edifica. Y el violento Saulo ahora es el manso Pablo, quien planeaba en su religión tener muchos presos, quien planeaba en su camino cazar muchas almas, ahora es llevado como preso al servicio de Cristo. El Saulo pedido ahora es el Pablo poquito, quien quería triunfar sobre la fe cristiana, adora al capitán ahora de esa fe, porque Cristo triunfa y siempre triunfa. Hay muchos Saulos, sin duda alguna, que dañan muchas vidas. La iglesia necesita Pablos, personas mansas, personas obedientes a la sola escritura, poco ante los hombres, poquito ante los hombres, pero grandes ante Cristo el Señor. 3 días sin ver, 3 días sin comer ni beber. Y el apóstol Pablo tiene tiempo para enfrentarse con la más grande crisis de su vida, que es la conversión. La conversión, de eso voy a estar hablando pronto. Cuando realmente la persona es convertida por el Espíritu Santo y regenerada por Él, hay una crisis en uno impresionante. La vida uno tambalea, los fundamentos de uno, todo cambia. Hay algo tremendamente fuerte en la vida de uno. Que Cristo sea la luz de nuestra luz. Que Cristo sea la fuerza de nuestra fuerza. Que Cristo sea el gozo de nuestro gozo. Que la Biblia sea la voz de Dios hablándonos a usted y a mí todo el tiempo. Y Pablo, acostumbrado a reuniones, a tradiciones de múltiple gente, a oraciones matutinas, ahora escucha con el corazón, porque era un fariseo. Recuerdo que los fariseos oraban 3 veces al día. Hay gente que le encanta orar en público para que le digan, ¡ay, cómo ora de lindo! ¡Ay, es una belleza cómo ora! Pero poco ora en secreto. Mire, la oración en secreto uno debe ser normal. Mi lenguaje es normal. Yo nunca estoy diciendo cada rato gloria a Dios, aleluya, amén, en victoria, bendecido. Yo hablo muy normal. Y así hablo con Cristo, muy normal, le cuento mis cosas. Cuando yo me dejo guiar por la sola escritura, cuando yo soy manso a la sola escritura, y cuando yo me someto a la tierna voz de la sola escritura, entonces empiezo a predicar la sola escritura. Y predico la sola escritura a tiempo y afuera de tiempo. Dice el puritano Baxter, cuando usted predica a Cristo, ha predicado todo. Predicar a Cristo es todo lo que la gente necesita y nada más. Verso 20 al 22, para terminar. Dice, enseguida predicaba a Cristo. Mire lo que hacía Pablo, ahora convertido, en la sinagoga, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, a matar cristianos, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Todo el tiempo hay que predicar que Dios solamente habla a través de la Biblia, que esta es la voz viva de Dios. Ahora la gente se está judaizando. Yo eso no lo puedo entender. Es como si yo me pusiera lo que usan los judíos. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Es como si yo tuviera el candelero, por favor. Es como si yo me vistiera como un rabino, por favor. Se está judaizando la iglesia. Debemos de predicar de Cristo todo el tiempo. Que Dios, repito, levante Pablos que usen todas sus fuerzas, todos sus talentos, su inteligencia. ¿Saben qué? En no judaizar la iglesia, ni con estrategia, ni con conciertos, ni con espectáculos, sino Pablos que escudriñen las Escrituras, gente que estudie la Santa Biblia con toda la seriedad para conocer la persona de Jesucristo. Porque solo a través de ella, de la Biblia, se muestra al Hijo de Dios. Mientras más abra usted la Biblia, más podrá ver a Cristo el Salvador. Lea la Biblia completa, porque cuando usted lee la Biblia completa, dice los puritanos, la Biblia entonces hace a ese cristiano completo. No más Saulos, por favor, que persiguen la iglesia de Cristo y la están dañando con sus supuestos poderes divinos, con sus supuestas cartas de sanidad. Alguien decía la otra vez, Dios me mostró anoche que hoy solamente me ha dado para sanar 10 cánceres y 3 no sé qué, y hoy solamente puedo darle la vista a 2 ciegos. ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Mucha gente, al igual que Saulo de Tarso, que dice amar a Dios, lo que está haciendo es llevando cartas supuestamente de sanidad, pero lo que están haciendo es dañando a la iglesia. Llevando presos a multitudes de incautos, ignorantes, y que producen heridas en las personas. Gente que solamente predica sus sueños y sus visiones y lanza sus palabras proféticas, mentirosas, con un poco de Biblia, mostrando así a otro Jesús, muy diferente del verdadero Cristo de las Escrituras. Y termino, versículos 23 y 25. Dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el mundo, descolgándole en una canasta. Predicar la sola Escritura, como comenzó a hacer ahora el apóstol Pablo, no va a sacarnos de los problemas, sino por el contrario, nos va a meter en más problemas. Si usted está en la perfecta voluntad de Dios, no va a ser miel y no piense que se le van a resolver todos los problemas, sino a cambio de encontrar miel va a encontrar abejas. Quien antes era un hombre religioso, influyente, ahora es un vil pródigo de la justicia. Y ante tal humillación, estaba Pablo en la buena voluntad del Señor. Cuando Dios otorga grandes gracias, las suele ejercitar con grandes tribulaciones. Señor, permítenos por favor permanecer en la sola Escritura. Cueste lo que nos cueste. Que puedan decir, allá no hay milagros, allá no hay señales, allá no hay prodigios, allá no tumban a nadie.
Yo no estoy para eso. Yo no quiero tumbar a nadie. Yo quiero es que la gente, no quiero que la gente sea tumbada. Quiero que la gente sea levantada. Levantada a orar en secreto. Levantada a buscar la santidad. Levantada a dejarse guiar por la Biblia. Levantada a ser manso a la voz de la Biblia. Levantada a someterse a las Escrituras. No persiga a la iglesia de Cristo con tantas cosas modernas que solo están dañando la iglesia del Señor. Yo a usted nunca le voy a prometer que venga a Cristo y su esposo va a cambiar, y su esposo se va a volver la persona más linda, y su matrimonio se va a arreglar. No, yo no le prometo nada. Lo que sí la Biblia promete es que si usted tiene una relación íntima con Cristo, la gracia del Señor Él la muestra regularmente con grandes tribulaciones para ver si realmente usted ama a Cristo por encima de todas las cosas. Nunca cuente su conversión, es entre el Señor y usted. Prediquemos solamente la conversión de Pablo. Dios les bendiga.